Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, para vos, para toda la gente que nos está mirando. Gracias por recibirnos en su casa. Bueno, un placer. Por favor. Javier, Francisco, en este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar protagonistas del desarrollo, nos pareció interesante venir a visitarlos para que justamente cuenten cómo nació Agrotronic, cómo sigue Agrotronic y cuáles han sido las peripecias que han tenido que vivir a lo largo de un par de años que tiene esta marca. Le damos la palabra a los mayores, si te parece, Fran. Javi, contame, ¿cómo nació la idea de un electrificador para el campo? ¿Cómo fue ese? Hace tantos años que ya ni me acuerdo. Yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer instalaciones eléctricas en Buenos Aires. Ajá, En aquella época había páginas amarillas. claro. La gente buscaba esa empresa, llamaba y decía, ¿ustedes fabrican electrificadores? Entonces, el patrón mío en aquella época le decía, no, nosotros nos dedicamos a hacer electricidad, pero para el campo, sí, pero hacían dos instalaciones de 220. Claro. Bueno, pasó así el tiempo y siempre mucha gente llamaba por páginas amarillas preguntando por ese tema. En un momento nos quedamos sin trabajo, la empresa se quedó sin trabajo. Mi jefe, que sabía que yo estudiaba ingeniería en electrónica, me dice, che, Javier, dice, vos que estudias ingeniería y a mí que me llaman cada rato por electrificadores, ¿no te animás a fabricar un aparato eléctrico? Y yo dije que sí, que me animaba y así arranqué. En aquel momento fue que empezamos fue una terrible casualidad, obviamente. Nos quedamos sin trabajo de una cosa y empezamos con otra. Mi jefe de aquella época, hace 30 y pico de años, me dijo, vos fabricás esos aparatos que yo me voy a dedicar a venderlos. Y, y él nunca se dedicó a venderlos, yo me quedé con todos esos aparatos armados y bueno, obligado tuve que empezar a fabricar y a vender equipos de electrificadores. Javier, dijimos más o menos 35 años, estamos hablando de 1990 y algo. Exactamente, sí. Perfecto. ¿Y vos en dónde estabas en Buenos Aires? Bueno, yo vivía en un departamento en Las Heras de Salguero en ese momento y estaba estudiando ingeniería en electrónica y bueno, y de paso trabajaba en aquella empresa, bueno. Bien. Y cuando tu jefe te dice, o cómo se da esto de que vos te quedaste con los electrificadores y comenzaste a comercializarlos. Yo entiendo hoy, después de tantos años y de haber pensado tanto en esa situación, que por qué él me dio, porque aparte me dio toda la plata que yo necesitaba para fabricar los primeros 100, que él iba a comercializar, y después nunca más se le ocupó de mí, me abandonó. Entonces yo entiendo hoy que eso quizás fue una forma de indemnizarme, de no dejarme sin nada. ¿Viste? Me organizó un trabajo en el cual yo tuve que emprender y ocuparme. ¿Y lo estabas haciendo en Buenos Aires? ¿Cómo fue? No, yo arranqué en Buenos Aires, sí. Yo arranqué en Buenos Aires. Después, en Buenos Aires era muy difícil tener el acceso con el campo, justamente. Entonces, para vender los electrificadores yo tenía que buscar empresas que se dedicaban a administrar campos en el interior y tratar de contactarme con ellos para venderles los equipos. Un día, Carlos Manda, que fue mi suegro, el abuelo de Fran, me dice, Javier, dice, ¿no sería bueno que en vez de vivir en Buenos Aires te vengas a vivir a Deró, ponele, o al interior al menos, que es donde vas a tener contacto con la gente que usa los electrificadores? Así que bueno, así hicimos y bueno, ya me vine a vivir a Deró. Después de eso me vine a vivir acá y arrancamos a fabricar y a vender acá en Deró. ¿Cuál fue el cambio que notaste al venirte a Deró? No, pero el cambio fue muchísimo. Te imaginás vos que acá empecé a dar clases en la escuela técnica, ni bien vine. Después de eso empezamos a vender alarmas, bueno, empezamos a hacer otro tipo de cosas. No era solamente electrificadores una vez que me vine a vivir acá a Deró. Entonces, bueno, cambió un 100% la situación. ¿Era muy fácil hacer el elemento y comercializarlo? Hacerlo era relativamente fácil, sí. Nosotros producíamos una cantidad muy baja, desde ya que en aquel momento hacíamos absolutamente todo
todo. Las bobinitas, se hacía todo, era artesanal obviamente, y se hacía todo paso por paso. Era un poco difícil, no, pero sí, había que hacer muchas cosas para fabricar un electrificador. Pero después era más fácil venderlo porque de hecho estábamos en contacto con la gente que lo necesitaba. ¿Y cuáles fueron los primeros clientes, las primeras preguntas, respuestas de ellos? El primer cliente que yo me acuerdo fue Ruperto Balseta, que era una ferretería muy importante en ese momento, y la ferretería de Oliver, las dos, digamos que fue cuando arrancamos, fueron los que primero empezaron a vender nuestros productos. ¿Pensaste que cuando allá tu jefe te preguntó por qué no hacemos electrificadores, ibas a armar la empresa que tenés? No. Pero eso ni siquiera lo pensé después. Después de muchos años tampoco lo pensé yo. Eh, la idea mía no era dedicarnos a producir electrificadores como lo hacemos hoy. Nunca fue la idea. La idea mía, de hecho, bueno, fue que yo hacía otras cosas, vendía alarmas, electrificadores, sí, pero centrales telefónicas también. Estaba muy diversificada la situación en ese momento, porque yo en aquel momento no tenía un sucesor. Ajá. Entonces yo nunca tuve la idea de hacer una empresa importante, grande, de electrificadores ni de ninguna otra cosa, pero justamente porque yo no encontraba la sucesión, entonces no le veía el sentido. Eso lo charlamos un poco más adelante si querés, pero... ¿Y qué pasó? Fue real. ¿Qué pasó cuando llegó el sucesor? ¿Cómo te diste cuenta? Yo tenía una hija que, digo yo, por ahí en algún momento se casa con alguien que le interese seguir, que podría ser una opción. Florencia es médica y se juntó con un médico, se casó con un médico, así que tampoco, ya me di cuenta que ahí no iba, por ahí no iba la cosa. Francisco siempre me dijo que él quería ser abogado. Siempre tuvo esa idea, entonces yo no veía a alguien que fuera a seguir. Yo decía, ponerme a crecer en electrificadores o en cualquier otra cosa, no importaba, pero la idea de después quedarme con el lío de las reparaciones, de todo lo que implica agrandar, no me iba la idea. Así que, bueno, como Francisco me decía que él quería ser abogado, yo no lo encontraba hasta que un día me dijo que él quería trabajar en la empresa. Bien. Y ahí yo dije, chao, listo, esta es la que va. Bueno, le cedemos la palabra a Fran para que nos cuente cómo fue eso de pasar de abogacía a tomar las riendas o a empezar a trabajar. No sé si al principio fue así. Mirá, se fue dando un poco sobre la marcha. Viste que me parece que cuando uno es joven, a los 17 años, por ahí es una edad muy temprana como para decidir lo que quería hacer. Es más, yo decía que quería ser abogado porque me acuerdo cuando era chico, Julio Corbata solía ir al negocio y no sé, por el estereotipo, la personalidad, lo que fuere, yo decía que quería ser abogado como él. Fueron pasando los años, me fui haciendo grande y la verdad sin mucha decisión de qué querer hacer, pero llegó el momento de tener que ir a la facultad, así que me anoté en abogacía. A los pocos meses me di cuenta que no quería más la facultad, así que me vine. En aquel momento era un negocio mucho más chico que tenemos hoy. Fabricamos un par de electrificadores, ponerle que hayan sido 20 los que entraron en aquel momento en el auto, y salí de viajante. Entonces recorría los pueblos, en aquel momento no nos conocían como marca. Había muchas marcas conocidas que son las mismas con las que hoy competimos en el mercado, pero la verdad que nos llevó, qué sé yo, más o menos, bueno, han pasado unos 10 años, pero tal vez nos llevó unos 5, 4 años que a nosotros, o sea, empezar a ser alguien dentro del rubro. Integrarse en el mercado. Antes yo llegaba con los electrificadores y la gente, bueno, primero que no conocía la marca, segundo que le llamaba mucho la atención el tamaño del equipo, que es realmente muy distinto a los otros. Hoy tal vez ya están acostumbrados y los clientes no sé si les interesa tanto el tamaño físico del equipo, pero en aquel momento, hace 10 años, vos veías uno de otra marca y eran mucho más grandes físicamente. Y la gente piensa que la potencia, justamente, que es el eslogan nuestro, que la potencia está en el tamaño, entonces usted está equivocado por el agrotrónico. Y bueno, la verdad que nos costó mucho tiempo, así que salí de viajante, empecé a vender en algunos pueblos, empecé a ser los primeros clientes, que muchos de ellos los conservamos hasta el día de hoy, y empezamos a vender por pedidos. Por teléfono la gente llamaba, pedíamos, mandábamos, visitábamos a algunos clientes, íbamos haciendo así de a poco acá en la zona, 300 kilómetros alrededor de Derón. Ya no había páginas amarillas.
No, en ese momento no. 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 Y desde ya que este siempre fue un producto, bueno, Mercado Libre no era tan, o sea, lo que es hoy, o sea, el e-commerce no estaba tan desarrollado y creo particularmente que este tipo de productos no se compra tanto por internet, obviamente que tiene su pequeño mercado por internet, pero la gran mayoría de los usuarios van a su local del pueblo, como puede ser a Candero, Balseta, Oliver, compran el electrificador que la persona que está en el mostrador le ofrece y ya está. Si ese día el tipo tiene un agrotronic para vender, o si el tipo que está en el mostrador tiene intenciones de vender tu marca, joya, y si no, le venden el que tengan en ese momento. Entonces, bueno, de aquel momento hasta hoy arrancó un trayecto larguísimo en que la gente empiece a confiar en el producto para que te recomienden, hacer una lista de precios que esté adecuada en todos los niveles de la cadena, que eso creo que nos ha diferenciado mucho de otras marcas. Quiero decir que Agrotronic tiene un precio único para los distribuidores, para los consumidores finales, para el tipo que tiene el mostrador. Y eso ha sido algo muy importante porque durante todos estos años nos ha dado, digamos, un cierto respaldo con nuestros clientes. No tanto con los consumidores finales que no lo perciben, pero sí los comerciantes, que reciben listas de precios, que van a distribuidoras distintas, que buscan por internet. Y en realidad nosotros apuntamos más a ese público, a los comerciantes. Por eso en un primer momento Javier dice que no era tanto la fabricación y ahora nos dedicamos 100%, o sea, el volumen de venta está en fabricar y en venderle a los comercios, no tanto al público final. Me quedo con la idea esa que contaste de que se fue a estudiar abogacía, un día volvió y te dijo quiero trabajar. Sospecho que habrá sido todo un proceso, chispazos en el medio. Cuéntenme eso. El momento fue difícil, pero porque Fran, si bien creció acá en Agrotronic, digamos, siempre hablando con gente, con mis amigos, con gente grande de chiquitito, nunca jamás había soldado un cable. Entonces el día que me dijo, me voy a ocupar de esto, yo dije, pero Fran, si vos nunca, ¿por qué no estudiás abogacía? Viste que el padre siempre quiere que estudien los chicos, pero Fran un día me dijo, la cosa es así, si vos me querés mantener en Buenos Aires, manteneme, yo no tengo problema, pero estudiar no voy a estudiar, así que voy a trabajar con vos. Entonces ya no había más remedio, digamos, a partir de ese momento. Y entonces se sentó en la mesa de trabajo y de fabricación, se sentó, me pidió componentes y soldó, armó un electrificador como si supiera, ¿viste? Pues sí, el loco, ¿cómo hizo pero de 10? Una cosa impresionante, pero de ver, de estar, capaz que hereditario, no sé, pero el loco se sentó y soldó y hizo como si toda la vida hubiese hecho ese trabajo. Y bueno, después cuando me pide el auto para irse a recorrer por primera vez también fue difícil porque, te imaginás, Martín tenía 18 años en ese momento y yo pensaba, ahora no estudia más, se vino a trabajar acá y ahora le doy el auto para que salga a la ruta. Fue todo difícil, pero jamás, yo creo que jamás te dije que no en nada. Me dijo, voy a hacer esto y yo le dije, dale. Claro, sí, dentro de todos los problemas que podemos llegar a tener en la relación unipersonal, siempre valoro que me dio el lugar y la oportunidad para tomar decisiones y para hacer lo que quisiéramos. Aparentemente fue bien, tal vez podría haber sido mejor con otras decisiones, no lo vamos a ver nunca, pero aparentemente, o por lo menos mejoró de lo que éramos a hoy. ¿Venías ya con una idea prefijada diciendo yo voy a ir por este camino o fue todo sobre la marcha? La verdad que fue sobre la marcha. En el primer momento fue un trabajo de mucha perseverancia y tenacidad en el hecho de ir logrando los clientes. Al principio no es difícil que confíen en tu marca porque la gente está acostumbrada o todo el mundo piensa que vos le vas a vender algo que no sirve, que lo vas a estafar. Entonces es difícil lograr esa confianza. Entonces, el primer trabajo fue en su vida muy difícil y una vez que empezamos a ser los primeros clientes, dentro del rubro nuestro hay ciertos referentes veterinarias muy grandes en ciudades importantes y distribuidoras muy importantes en el rubro. Entonces, cuando ellos nos empezaron a conocer, nosotros empezamos a trabajar en aquel momento con una distribuidora de Carlos Casares, que es muy importante en el rubro, que se llama Pagano, que fabrican todos los componentes que hacen al cerco eléctrico, aisladores, varillas, todo lo que el electrificador necesita para funcionar en el campo.
Bueno, ese fue un paso muy importante. Cuando ellos nos empezaron a comprar y a comercializar nuestra marca, nosotros empezamos a ser mucho más conocidos. Y la verdad que una empresa como la de ellos, que compre y venda nuestra marca, se nos dio un cierto respaldo. Entonces, de a poquito, el camino se fue allanando un poco. Al principio era muy difícil, pero después, con el paso del tiempo, se fue allanando un poco. Dentro de todo este tiempo de proceso que te estoy hablando, nosotros también empezamos a ir a las muestras, al Escuadro y a la Agroactiva, que son muestras a nivel nacional. Bueno, ahí la gente nos ha empezado a conocer, a ver el producto. Es cierto que va mucha gente, pero no la gente que hay en todo el país, ni todos los consumidores. Y tal vez esas exposiciones particulares están por ahí más enfocadas a lo que sería agricultura y no tanto ganadería. Entonces, bueno, fuimos muchísimos años a esas exposiciones. Yo creo que eso nos ayudó bastante también. Y la otra cosa que hizo que despegara también fue la radio, la publicidad en Radio Continental con Fernando Bravo. Ese fue el antes y el después, también marcó una línea que... Un salto de exposición. Sí, porque el tipo que nos vendió la publicidad me dijo que yo tenía que esperar 3 meses para que se vieran los resultados. Y yo creo que pasaron solamente 5 días, una semana, y llamó el primer tipo, pero llamó del norte, ¿viste? De Salta. Y yo dije, che, nos llamó un tipo de Salta que quiere comprar Agrotronic, ¿viste? Pero al rato llamó uno del sur y del... No, lo escucharon en todas partes. Eso es cierto, y a veces la gente, o uno mismo no lo cree, que la publicidad realmente funciona. Bueno, están los casos de estudio y de grandes éxitos, que lo vemos hoy en día en internet, en el teléfono, muy fácil. Empresas realmente muy grandes que siguen haciendo publicidad y tal vez uno piensa que no lo necesitan. Y la verdad que fue un cambio grandísimo. Además, en aquel momento, nosotros teníamos una poquita cantidad de plata ahorrada que nos alcanzaba para pagar 3 meses de esa publicidad. Entonces, la verdad que era una decisión importante. Totalmente. Así que cuando lo charlamos, fue perdido por perdido. De última, hacemos 3 meses y no nos sirve, y bueno, ya está, listo, lo intentamos. Y la verdad que fue un cambio grandísimo. Es más, tuvimos la publicidad hasta que Fernando Bravo se fue de Radio Continental. No la seguimos continuando, está en Radio Mitre, porque consideramos que Radio Mitre es la radio más escuchada en Buenos Aires. Claro. No es la más federal. Vos salís a la ruta, ponés Radio Mitre y no la podés sintonizar, salvo con alguna distribuidora, casualmente acá en Andero no hay, entonces no se escucha tanto. Así que bueno, la tuvimos hasta el año pasado inclusive. Teniendo en cuenta esto que me están contando, no es lo mismo comercializar en la región, como bien decían recién, que agarraban el auto y salían a vender, que enviar a Salta, enviar a Río Negro. ¿Cómo se organizaron en ese sentido? Bueno, como te dije al principio, tal vez al principio la idea era vender nosotros directamente a esa ferretería cooperativa veterinaria de otros lados. Lo que pasa que en el rubro, repito, la gente le gusta que vaya viajante. O sea, sigue siendo medio tradicional, digamos. Y empezamos a trabajar con distribuidoras que compran el producto y ellos viajan con camiones y con viajantes. Tenemos una distribuidora en Córdoba, una en Tres Arroyos, una en Carlos Casares, una en Entre Ríos, una en el Chaco. Bueno, hay mismas distribuidoras que tienen sucursales. Entonces, eso nos ha dado un poco de federalismo a nivel país, digamos. Sin embargo, obviamente que siempre queda mucho mercado por ganar. Lo que pasa es que también tenemos que reconocer que hay grandes actores que compiten con nosotros. Totalmente. Entonces, a veces no es tan fácil que el comerciante te compre a vos. Por lo general, o sea, lo que yo pienso que también nos pasa a nosotros, cuando yo soy comprador de materia prima, por ejemplo. Ellos ya tienen un proveedor, ya compran una marca, los atienden bien, tienen servicio de postventa, el precio es lógico. Y bueno, entonces, ¿por qué te voy a comprar agua Agrotronic? Entonces, al principio, cuando teníamos pocos clientes, fuimos de a poco, pero llegamos hasta un lugar que tal vez el que estamos hoy, y hoy tal vez hemos entrado en una meseta de cliente o de fabricación, no lo superamos amplísimamente. Seguramente si saliéramos a viajar o si hiciéramos algún otro tipo de acción, tal vez lo mejoraríamos un poco, venderíamos un poco más. Pero ya en el nivel que estamos creo que es difícil, porque le tendríamos que empezar a sacar mercado a las marcas importantes. Y eso no es tan fácil. Me quedo con esa imagen de los 100 electrificadores que armaron al principio. Por lo que están contando hoy, ¿cuántos están comercializando, haciendo?
Y más o menos el número ronda, depende del mes, entre los 500 y 1000. O sea, varía, depende del mes. Hay meses que se vende más, hay veces que se vende menos. Actualmente estamos en un problema un poco coyuntural con algunos proveedores. Amén de que ingresar cosas del exterior es más sencillo que antes. La fábrica de pantallas que nos proveyó toda la vida de las pantallas solares para el aparato que nosotros más vendemos cerró en octubre del año pasado. La verdad que nos ha traído una cierta cantidad de problemas porque teníamos las cosas amoldadas para ese tamaño, para esa estructura. Bueno, entonces ahora actualmente no tenemos para vender. Tenemos pedidos atrasados y no tenemos para entregar. Así que depende del mes, pero más o menos varía entre ese número. Y es cierto que hay meses como marzo y septiembre que son un poco más fuertes en la venta y tal vez un diciembre, un enero no se vende nada por el hecho de la fiesta o las vacaciones. La verdad que no sé bien a qué atribuírselo, pero es cierto que hay meses donde se nota más o menos la venta. Recién trajiste un tema que me parece que es fundamental, que son los proveedores. Creo que hay tres pilares, ¿no? Proveedores, clientes y empleados. ¿Me cuentan un poquito de cada cosa? ¿Cómo es su relación con los proveedores? Recién hablaba de que ya no tienen el de las pantallas. ¿Cómo la fueron generando, esa confianza? Hoy decidir, bueno, ¿qué hago con las pantallas? Mira, con los proveedores los hemos ido cambiando de los que eran al principio por o sea, por el solo hecho del volumen de compra. Claro. Nosotros comprábamos 50 baterías y hoy compramos 1000, 1500, 2000 baterías a cada rato, o cables o cosas que nosotros utilizamos, las chapas de laminación para los núcleos. Entonces fuimos mutando de proveedores por el solo hecho de la escala. Hubo gente que ya no nos podía atender más porque, o sea, éramos el único cliente con todo el stock que tenían, no nos podían hacer el precio que nosotros necesitábamos y hoy particularmente la época, la economía que estamos viviendo es fundamental el precio, el costo. O sea, es muy importante el costo, no es necesario tener tanto stock como teníamos antes, o sea, cambió bastante, no hay inflación. Creo que el modelo económico cambió y bueno, es importante ir amoldándose a eso. Hay gente que se quedó por ahí con la época, o sea, proveedores que se quedaron con la época de inflación, aumentaban la lista todos los meses, no tenía inflación, yo no podía aumentar mi producto, me empezó a quedar caro, entonces bueno, lo vamos variando en función de eso. La confianza que me preguntabas creo que es algo, no sé si fácil, pero cuando sos buen pagador y buen cumplidor es muy sencillo. Entonces, la verdad que nunca hemos tenido problemas de ese tipo con proveedores. Siempre que se ha necesitado algo han estado, pero porque uno cumple. Entonces, me parece que es fundamental eso. Con respecto a los empleados, muchas veces se dijo que un empleado es un problema. ¿Creen que es realmente así? Lo he hablado con Fran en algunas ocasiones y sé que piensa distinto. Sí, pues no es el caso, ¿no? No, yo, o sea, no recuerdo cuando lo hemos hablado, pero o sea, siempre digo lo mismo. Nunca ha sido el caso para nosotros, jamás hemos tenido un problema y todo lo contrario. O sea, no, nada para decir de toda la gente que hemos tenido y ni hablar de los chicos que trabajan con nosotros, que hace muchos años que trabajan con nosotros. A veces sí es cierto que ha pasado gente que se ha ido rápido, por ahí supongo que por la monotonía del trabajo, pero o sea, no le encuentro otra explicación. Pero sin embargo, o sea, los chicos que tenemos hoy, o sea, todo lo contrario, ni un problema que hemos tenido nunca, jamás. ¿Ayudó el haber sido profesor? Sí, ponele que puede haber sido porque por conocer de raíces a los chicos de la escuela técnica, nosotros siempre los chicos vienen a hacer pasantías, vienen todo el tiempo. Eso está muy bueno, aparte que ayuda al crecimiento de cada uno de ellos, ¿no? Con respecto a ese tema, yo creo que hay que ser un poquito tal vez flexible. Por ahí considero que hay algunos empleadores que por ahí o son muy tiranos o son muy flexibles del todo. Entonces, si tú vas un poquito por el medio, hay cosas que uno como empleador no le cambia. La fecha de pago, una semana antes, una semana después, no te cambia. Entonces, si vos sabés que el tipo lo mejora, y bueno, entonces creo que hay que ser un poco piola, digamos, en ese sentido, y creo que eso nos ha hecho no tener problemas, me parece. Uno de los eslogans de
de la marca es de Droga al País, si mal no recuerdo, pero creo que se ha sumado por lo menos Latinoamérica o estoy errado. Eso ha sido un camino muy difícil, sinceramente que nos ha quedado con una espina. Bueno, si hoy viniera un sucesor, creo que le daría una vuelta de rosca otra vez, como se le dio hace 10 años. Ya está, me gusta eso. Mirá que yo tuve sucesor como a mis 50 años más o menos. No, Y ella quiere, a los 28 ya quiere... con el mismo hecho de una meseta, Claro. con las ideas y con los proyectos. Entonces creo que una persona con ideas nuevas nos podría tener un gran beneficio. Te repito que ha sido un camino muy largo que hemos recorrido con respecto a lo de las exportaciones. Nunca lo hemos podido concretar, como sirve otras empresas que tienen continuidad. Claro. Nosotros hemos hecho exportaciones puntuales a otros países, hemos contratado empresas que han trabajado exclusivamente para nosotros, con un plan de proyecto de varios meses, y la verdad que nunca hemos contratado algunos despachantes que han trabajado exclusivo para nosotros, y sin embargo no hemos podido lograr un seguimiento en las ventas y en las compras. Sí hemos hecho puntuales algunos años a Bolivia, Uruguay, a Paraguay, a España, pero nunca han tenido un seguimiento. Yo se lo atribuyo a que no es fácil encontrar el cliente en otro país. Y voy a lo mismo, no es fácil que confíe en vos, el tipo ya compra otra empresa, entonces no es sencillo. Lo que nunca hemos hecho e intentado, que tal vez puede ser un motivo de falencia en eso, es ir a exposiciones en otros países. Tal vez eso puede ser, no lo hemos hecho porque consideramos que los visitantes de las exposiciones no es el público al que yo quiero llegar. El visitante de la exposición es un consumidor final del producto. Y a mí no me interesa vender de uno, yo necesito encontrar una distribuidora en algún país limítrofe que compre. Hoy sería un muy buen momento para exportar porque el dólar está igual el oficial con el blue. Cuando yo te estoy hablando de todos estos proyectos, fue hace 6 años atrás que teníamos una diferencia del dólar de verdad con el dólar oficial. Entonces, también nos pasó, es cierto, cuando contratamos estas empresas que te estoy diciendo, que nosotros hacíamos una cotización y la verdad que nunca nos servía, porque el tipo allá pagaba los $100 de verdad, pero vos acá percibías 30. Entonces era imposible. No nos convenía a nosotros ni siquiera hacerlo. En aquel momento, cuando lo hicimos, fue para una apuesta de decir, bueno, este año no nos sirve, tal vez que tampoco, dentro de 3 años nos va a servir, salgamos empatados aunque sea, pero empecemos una relación comercial. Y la verdad que no fue ninguna de las dos cosas. Así que es por ahí una espina que tenemos, pero creo que tal vez más adelante se puede llegar a dar. Ustedes sin lugar a duda tienen el pulso diario del productor agropecuario. ¿Cómo están viendo el humor de la gente? En este momento creo que está muy bien. El valor de la vaca está muy adecuado. Imagínate, Martín, que en todo este tiempo yo he fabricado electrificadores que tenía que vender 3 novillos para comprar un electrificador en una etapa. De hecho, hubo momentos en los que directamente no tenía ningún sentido gastar plata en un electrificador en el campo. Ningún sentido. No valía la pena. Y hoy un electrificador vale creo que medio novillo, ¿no? Hoy. Entonces la relación está espectacular hoy para el agro. No puedo dejar de preguntarte sobre tu figura en la Cámara de Comercio. Sos el presidente de la Cámara, desde Agrotronic y la historia, ¿cómo fuiste regando ese conocimiento al resto de los socios? ¿Qué has encontrado de positivo? Y por ahí, ¿cuál es la espina que decís? Y me gustaría, antes de dejar la presidencia, esto. No, a mí lo que me gustaría que el comercio algún día llegue a valorar la función de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio vendría a ser la que organiza y la que mantiene a todo el comercio de Deró. Sería el gremio, si vos querés, porque no es realmente la palabra gremio, pero es el gremio del comercio. Entonces, todos los problemas del comercio pasan por la Cámara de Comercio, justamente pasan por ahí. Y el comercio no valora esa situación. Pero
Pero yo a veces entiendo que es como cuando algún gremio justamente organiza un paro y hay un tipo que no para. Dice, no, yo voy a trabajar hoy. Y entonces todo lo que logren con ese paro también se ve beneficiado el que no para. Entonces ese tipo dice, a mí el gremio no me sirve para nada. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando había cortes de energía eléctrica, la Cámara de Comercio se ocupó de ir a hablar con la gente de EDEN para solucionar ese problema, se solucionó el problema y la gente disfrutó de tener energía sin que se le cortara todo el tiempo en verano. Pero no valoro que fue la Cámara de Comercio el que hizo ese trámite. Entonces, lo que me gustaría, sí, entonces, que al final del recorrido lograran valorar ese tipo de cosas de la Cámara. Fran, mirándolo a la distancia, bueno, como hablamos con Facu, con Colorinche, creciste en estos lugares, seguramente jugaste, quemaste algo. ¿Cómo, si podés, ponerte un poquito afuera y decir, che, esta empresa deja esta huella? Sí, no tanto en este local, nosotros arrancamos en el otro, yo tengo muchísimos recuerdos de chico, de aquel otro local, no tanto de este, pero no sé, uno no se da cuenta por ahí la trascendencia que llega al producto, sí te das cuenta cuando estás en una muestra y pasa a alguien y dice el electrificador de la propaganda o el electrificador amarillo, o te da mucho orgullo cuando vas a algún lado, cosas que hacemos personales, pero vamos a una carrera. A que te digan, no, tengo una fábrica de Agrotron, o sea, que la gente te conozca, eso me da mucho orgullo. Y después dejar una trascendencia de que siempre esto de los precios, de ser correcto, si llama algún proveedor a cualquier veterinaria o a cualquier ferretería que nos han comprado, ¿qué tal la Agrotron? No, son muy serios, siempre se han portado muy bien, respetar la garantía. O sea, creo que hay cosas que son intachables en la vida y que te dan una vastísima trayectoria que es fundamental para todo. O sea que a mí eso me gustaría y creo que lo hacemos todos los días. Fran, Javier, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad, estuvo muy buena la charla. Abiertos por cualquier necesidad que tengan y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Gracias, Martín. Martín.